Hay casas que parecen diseñadas para perderse, lugares donde las paredes esconden secretos, donde las escaleras no llevan a ninguna parte y donde las puertas se abren al vacío. En San José, California, existe una mansión así, un laberinto construido durante décadas, sin planos, sin lógica arquitectónica aparente, pero con un propósito oscuro. Dicen que cada pasillo, cada escalera, cada ventana extraña fue diseñada no por capricho, sino para confundir a los espíritus de los muertos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de la mansión Winchester, la casa más misteriosa de Estados Unidos. Una construcción interminable, levantada bajo la influencia del miedo, la culpa y quizá lo sobrenatural. La historia comienza con Sarah Winchester, viuda de William Wirt Winchester, heredero de la famosa compañía de rifles Winchester. En 1881, Sarah quedó devastada tras la muerte de su esposo a causa de la tuberculosis. Poco antes, había perdido también a su hija de tan solo unas semanas. De repente estaba sola, pero con una fortuna inmensa. En ese momento, alrededor de $20 millones y una participación del 50% en la empresa de armas. Para muchos, era una de las mujeres más ricas del mundo. Pero para Sarah, esa riqueza estaba teñida de sangre. Se convenció de que la familia Winchester estaba maldita, que todas las almas de aquellos que habían muerto por las armas fabricadas por la compañía la perseguían. En su desesperación, Sarah buscó respuestas en el ocultismo. Viajó a Boston para consultar a una medium, quien le dijo algo que marcaría el resto de su vida. Según la medium, Sarah estaba siendo acosada por los espíritus de las víctimas de los rifles Winchester y solo había una manera de escapar. Debía mudarse hacia el oeste y construir una casa que nunca terminara de levantarse. Mientras la construcción continuara, los espíritus estarían apaciguados, pero si la obra se detenía, su vida correría un gran peligro. Sarah creyó en esa advertencia y así comenzó la leyenda de la mansión interminable. En 1884, Sarah Winchester se trasladó a California y compró una pequeña casa de 8 habitaciones en San José. De inmediato, contrató a obreros para comenzar la expansión. Durante los siguientes 38 años, las obras nunca se detuvieron. Día y noche, carpinteros, albañiles y obreros trabajaban siguiendo las instrucciones directas de Sarah, pero no había planos. Ella misma decidía qué construir y cómo, a veces improvisando sobre la marcha. El resultado fue un auténtico laberinto, más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 47 chimeneas, 40 escaleras y 6 cocinas. Algunas habitaciones eran lujosas, con vidrieras diseñadas por Tiffany, otras eran pasillos estrechos, escaleras que se interrumpían en el techo o puertas que daban directamente al vacío. Muchos se preguntaban por qué Sarah construía de esa forma tan extraña. Una de las teorías más extendidas es que cada diseño bizarro tenía un propósito: confundir a los espíritus que la perseguían. Escaleras que no llevaban a ninguna parte, puertas falsas que daban a paredes, ventanas en lugares imposibles. Todo formaba parte de un rompecabezas espiritual. Se decía que Sarah celebraba sesiones de espiritismo en una sala de los espíritus, donde cada noche pedía consejo a las almas que guiaban la construcción. Al día siguiente daba nuevas instrucciones a los trabajadores basándose en lo que había escuchado. Sarah llevaba una vida solitaria dentro de su propia mansión. Siempre vestida de negro, apenas salía en público. Recorría los interminables pasillos con una linterna, mientras los trabajadores continuaban martillando a su alrededor. Para algunos era la imagen de una mujer atormentada, atrapada en su obsesión. Para otros, una excéntrica que simplemente gastaba su fortuna sin medida. Pero quienes la conocieron de cerca hablaban de su miedo constante, de cómo creía de verdad
que si la construcción se detenía, los espíritus acabarían con ella. El gran terremoto de San Francisco en 1906 golpeó con fuerza la mansión. Varias torres y secciones enteras de la casa colapsaron. Sara quedó atrapada durante horas en una de las habitaciones antes de ser rescatada. Para ella no fue solo un desastre natural, sino una señal de los espíritus enfadados. Después del terremoto, ordenó tapiar muchas de las áreas dañadas en lugar de reconstruirlas. Eso aumentó aún más el aire de misterio, dejando habitaciones selladas y pasillos que terminaban en muros de ladrillo. Sara continuó con la construcción hasta el último día de su vida. Murió mientras dormía el 5 de septiembre de 1922, a los 83 años. Cuando los obreros recibieron la noticia, dejaron caer sus herramientas y abandonaron la mansión de inmediato. La obra, tras casi 4 décadas, quedó inconclusa. Se dice que Sara dejó miles de dólares invertidos en habitaciones que nunca llegaron a terminarse. La casa quedó como un rompecabezas sin solución. Tras su muerte, la mansión Winchester se convirtió en atracción turística. Miles de visitantes acuden cada año para recorrer sus pasillos sin sentido y sus escaleras imposibles. Los guías cuentan historias de apariciones, obreros fantasmas que aún martillan en la noche o la figura de Sara vagando con una linterna. Muchos visitantes aseguran sentir escalofríos repentinos, escuchar pasos tras de sí o ver sombras fugaces. Hoy la mansión es considerada patrimonio histórico y al mismo tiempo uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. La mansión Winchester no es solo un monumento arquitectónico extraño, es un símbolo de cómo el miedo y la culpa pueden levantar muros más fuertes que el acero. ¿Fue la obra de una mujer atormentada por la tragedia y la superstición? ¿O realmente construyó un refugio contra los espíritus de miles de muertos? La respuesta permanece escondida en sus pasillos infinitos. Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres seguir explorando los misterios más perturbadores del mundo, suscríbete si te atreves.